Durante los últimos meses, el nombre de Omar García Harfuch ha aparecido cada vez con mayor frecuencia cuando se habla de las operaciones de seguridad, emprendidas contra organizaciones criminales que mantienen presencia en distintos puntos de México. Entre los nombres que han comenzado a ocupar un lugar importante dentro de esta estrategia aparece el de Juan José Farías Álvarez, conocido como el Abuelo Farías, una figura vinculada durante años con las estructuras criminales que operan en Michoacán y que se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de las autoridades. La historia detrás de este enfrentamiento no comenzó de un día para otro. Es el resultado de años de investigaciones, disputas territoriales, cambios dentro de las organizaciones criminales y una estrategia federal que busca golpear no solamente a los hombres armados que aparecen en las calles, sino también a quienes son señalados como responsables de mantener estructuras de poder. Cuando se habla de que Harfuch está detrás de el Abuelo Farías, no necesariamente significa que exista una persecución cinematográfica en la que el funcionario esté personalmente siguiendo sus movimientos. La realidad de una operación de este nivel es mucho más compleja. Detrás de una orden de aprehensión existen investigaciones, análisis de inteligencia, seguimiento de personas, revisión de movimientos financieros, identificación de colaboradores y coordinación entre diferentes instituciones. El objetivo es construir un expediente capaz de sostener legalmente una detención y al mismo tiempo conocer la estructura que rodea al objetivo principal. Por eso, cuando una persona se convierte en objetivo prioritario, la presión no se concentra únicamente sobre ella, también comienza a sentirse sobre su entorno. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. En el caso de el Abuelo Farías, esa presión resulta especialmente relevante porque su nombre ha estado asociado durante años con la dinámica criminal de Tierra Caliente y particularmente con Tepalcatepec, Michoacán. La región ha sido escenario de enfrentamientos entre diferentes organizaciones y grupos armados que buscan controlar territorios estratégicos, rutas y actividades ilícitas. En un escenario de este tipo, detener a una figura con influencia dentro de una estructura puede tener consecuencias mucho más amplias que la captura de un integrante común. Por eso las autoridades buscan identificar no solamente dónde podría encontrarse el objetivo, sino también quiénes lo protegen, quiénes transportan recursos, quiénes mantienen comunicaciones y quiénes pueden sustituirlo en caso de una detención. El nombre del Abuelo no es nuevo para las autoridades. Su trayectoria ha estado marcada por diferentes etapas y alianzas dentro del complejo panorama criminal de Michoacán. Su figura adquirió notoriedad particularmente por su relación con grupos de autodefensa y posteriormente con organizaciones criminales de la región. Con el paso del tiempo, el escenario cambió y las alianzas también. Lo que alguna vez pudo presentarse como una estructura de defensa territorial, terminó formando parte de una disputa mucho más amplia por el control de zonas estratégicas. Esa transformación explica por qué el nombre de Farías continúa apareciendo en investigaciones relacionadas con la seguridad de Michoacán. La estrategia atribuida a Harfuch parte de una idea que ha sido utilizada en diferentes operaciones federales. No basta con detener a los hombres que portan armas. Es necesario atacar las redes que permiten que esas personas continúen operando. Un grupo criminal puede perder a varios de sus integrantes y mantenerse activo si conserva recursos, comunicaciones, vehículos, casas de seguridad, operadores financieros y mandos capaces de reorganizarlo. Por eso, el verdadero desafío consiste en desmontar la estructura completa, y es precisamente ahí donde la presión sobre el entorno del Abuelo adquiere importancia. Cuando las autoridades comienzan a detener o investigar a personas cercanas a una figura considerada prioritaria, el objetivo puede quedar cada vez más aislado. Sus posibilidades de movimiento disminuyen, las redes de apoyo comienzan a fracturarse y cualquier error puede proporcionar información adicional a los investigadores. En una organización criminal, la confianza es uno de los elementos fundamentales para mantenerse oculto. Cuando esa confianza comienza a desaparecer, la estructura puede deteriorarse rápidamente. La situación también se vuelve más complicada cuando existen órdenes de aprehensión contra personas relacionadas con el círculo familiar o cercano del objetivo. Esto genera una presión simultánea. Ya no se trata de una sola persona intentando evitar su captura, sino de un entorno completo que debe preocuparse por las investigaciones. Cada integrante detenido puede convertirse potencialmente en una fuente de información para las autoridades. Cada domicilio asegurado puede revelar documentos, teléfonos, vehículos
o cualquier otro elemento que ayude a reconstruir la red. Uno de los episodios que aumentó la tensión alrededor de esta estructura ocurrió durante un operativo en Tepalcatepec. El despliegue de fuerzas federales y estatales mostró que la región continúa bajo una vigilancia especial. En ese contexto fue detenido un integrante de la familia Farías, y el aseguramiento de armas y equipo reforzó la percepción de que las autoridades estaban buscando golpear directamente a la estructura. Aunque no puede afirmarse que ese operativo haya terminado con la captura de El Abuelo, sí representa un ejemplo de la presión que se ha ejercido sobre su entorno para una organización acostumbrada a operar en territorios donde conoce perfectamente los caminos, las comunidades y las condiciones geográficas. La presencia de fuerzas federales representa un problema considerable. Michoacán tiene una geografía que puede dificultar los despliegues convencionales, pero precisamente por eso, las operaciones modernas dependen cada vez más de inteligencia previa. Conocer el terreno sigue siendo importante, pero conocer los movimientos de una estructura puede ser todavía más importante. La inteligencia permite que las autoridades reduzcan la dependencia de patrullajes aleatorios. En lugar de buscar a una persona sin información precisa, pueden concentrar recursos en determinados puntos y horarios. Esto aumenta las posibilidades de localizar objetivos y reduce el margen de maniobra de quienes intentan protegerlos. Para un personaje que lleva años evitando ser detenido, ese cambio representa una amenaza considerable. La presión sobre El Abuelo también tiene una dimensión internacional. Estados Unidos ha mostrado interés en diferentes integrantes relacionados con estructuras criminales que operan en Michoacán. Cuando una organización aparece simultáneamente bajo la atención de autoridades mexicanas y estadounidenses, sus integrantes enfrentan un escenario todavía más complicado. Las investigaciones pueden avanzar por diferentes vías y las acusaciones relacionadas con tráfico de drogas, armas u otras actividades pueden ampliar considerablemente las consecuencias jurídicas. Sin embargo, el punto central sigue estando en México. La existencia de una investigación y una orden de aprehensión significa que las autoridades mexicanas tienen un objetivo concreto. Harfuch ha señalado públicamente que se trabaja para lograr la detención de personas relacionadas con esta estructura. Esto coloca a El Abuelo en una situación completamente diferente a la de años anteriores, cuando podía apoyarse en la complejidad territorial y en alianzas locales para mantenerse fuera del alcance de las autoridades. La pregunta entonces es, ¿por qué resulta tan importante para Harfuch? La respuesta está relacionada con el papel que las autoridades atribuyen a esta estructura dentro de la violencia de Michoacán. Cuando un grupo criminal mantiene presencia territorial durante años, su capacidad de adaptación puede convertirse en un problema de seguridad pública. No se trata solamente de combatir a una persona, sino de impedir que una estructura continúe reproduciéndose. La captura de un líder puede provocar diferentes escenarios. En algunos casos, la organización se fragmenta y pierde fuerza. En otros, aparecen disputas internas y nuevos enfrentamientos. También puede ocurrir que un segundo mando tome el control y mantenga las operaciones. Por eso las autoridades necesitan trabajar simultáneamente en varios niveles. Detener a un líder sin desarticular su estructura puede producir únicamente un cambio de nombre. Ese parece ser uno de los elementos fundamentales de la estrategia que rodea el caso del Abuelo. La presión sobre sus familiares y colaboradores no debe entenderse solamente como una serie de golpes independientes. Puede formar parte de un proceso más amplio destinado a reducir la capacidad operativa de la organización. Cada detención, cada aseguramiento y cada investigación puede aportar una pieza adicional para reconstruir la estructura. La situación también afecta la percepción interna del grupo. Cuando un liderazgo comienza a sentirse vulnerable, los integrantes pueden comenzar a buscar alternativas. Algunos pueden intentar esconderse, otros pueden buscar nuevos aliados, algunos pueden incluso abandonar la organización. Para las autoridades, esta fractura representa una oportunidad para profundizar las investigaciones. Por eso, la estrategia de Harfuch no necesariamente necesita producir una captura inmediata para generar resultados. El debilitamiento progresivo también puede ser una forma de presión. Una organización que pierde operadores, recursos y capacidad de movilidad se encuentra en una posición mucho más vulnerable. Si además su principal figura sabe que existe una orden de aprehensión y que las autoridades están trabajando para localizarlo, el margen de error se reduce. El Abuelo Farías ha conseguido permanecer durante años como una figura relevante dentro de un escenario criminal extremadamente cambiante. Ha sobrevivido a transformaciones, enfrentamientos y rupturas. Sin embargo, la tecnología y las capacidades de inteligencia disponibles actualmente pueden representar
un desafío diferente. Las autoridades cuentan con herramientas para analizar comunicaciones, movimientos, relaciones financieras y patrones de comportamiento que antes podían resultar mucho más difíciles de identificar. Esto no significa que la captura sea sencilla. Una persona con experiencia dentro de una organización criminal conoce los riesgos y puede modificar constantemente sus rutinas. La localización de un objetivo de alto valor requiere paciencia y coordinación. Un operativo precipitado puede poner en peligro a elementos de seguridad y civiles. Por eso las autoridades deben esperar el momento en que tengan suficiente información para actuar. En este contexto, cada movimiento alrededor de Tepalcatepec adquiere importancia. La región no solamente representa un punto geográfico, también es parte de una historia de confrontaciones y estructuras de poder que se han construido durante años. Quien controle determinados territorios puede tener acceso a rutas, recursos y redes de apoyo. Por eso cualquier operación en la zona puede tener consecuencias que van más allá de una simple detención. La presión también puede cambiar el comportamiento de otros grupos. Cuando una organización observa que las autoridades están concentrando esfuerzos contra un rival, puede intentar aprovechar la situación para ganar territorio. Esto aumenta el riesgo de nuevos enfrentamientos. Por esa razón, una estrategia federal debe considerar no solamente al objetivo principal, sino también el posible vacío de poder que podría generarse después de una captura. Si el abuelo fuera detenido, la historia no terminaría automáticamente. Podría comenzar una nueva etapa. Sus aliados tendrían que decidir si mantener la estructura, negociar con otros grupos o intentar tomar el control. Las autoridades tendrían entonces que evitar que la organización se reorganizara bajo otro liderazgo. Esa es precisamente la razón por la que el caso resulta tan relevante. La operación contra una estructura criminal no puede medirse únicamente por el número de detenidos. También debe evaluarse por la capacidad de impedir que los grupos vuelvan a reconstruirse. Una detención de alto nivel puede convertirse en un éxito temporal si no se acompaña de acciones contra las redes que sostienen a la organización. En el caso de El Abuelo, el componente familiar también genera interés. La existencia de investigaciones contra familiares cercanos significa que las autoridades están observando el entorno inmediato. Esto puede complicar cualquier intento de mantener una red de protección. Cuando varias personas de un mismo círculo enfrentan problemas legales, la capacidad de operar discretamente puede reducirse. La presión sobre el círculo cercano puede generar además un efecto psicológico. Los integrantes de una organización criminal suelen depender de la confianza mutua. Si comienzan a sospechar que alguno de sus compañeros podría colaborar con las autoridades, la estructura puede empezar a dividirse. La desconfianza puede ser tan peligrosa para una organización como la pérdida de armas o vehículos. En ese sentido, Harfuch parece apostar por una estrategia de desgaste. No necesariamente se trata de una única operación espectacular, sino de una sucesión de acciones que van reduciendo la capacidad de respuesta. El objetivo final sería llegar a la figura principal con una estructura cada vez más debilitada. La narrativa de que Harfuch va por el abuelo adquiere así un significado mucho más amplio. No significa simplemente que exista una persecución personal, significa que el aparato de seguridad federal considera a esa estructura suficientemente relevante como para dedicar recursos de inteligencia y coordinación a su desarticulación. Durante las diferentes organizaciones criminales han demostrado que pueden sobrevivir a la captura de sus líderes. Algunos grupos incluso se vuelven más violentos después de perder a un mando, porque sus integrantes compiten por el territorio. Por eso, la estrategia debe contemplar el día después. La verdadera victoria para las autoridades no sería únicamente detener a El Abuelo, sino conseguir que la estructura asociada con él pierda la capacidad de controlar territorio y generar violencia. El desafío es todavía mayor, porque Michoacán no es un territorio donde exista una sola organización dominante. Hay múltiples grupos, alianzas y conflictos que pueden cambiar rápidamente. Una operación contra una estructura puede modificar el equilibrio regional. Esto obliga a las autoridades a mantener vigilancia permanente. Por eso el caso de El Abuelo Farías puede terminar convirtiéndose en uno de los ejemplos más importantes de la estrategia de seguridad federal en Michoacán. Si las autoridades logran detenerlo y posteriormente evitar que su estructura se reorganice, podrían demostrar que la combinación de inteligencia, coordinación y presión sobre las redes criminales puede producir resultados sostenibles. Pero hasta que eso ocurra, es importante distinguir entre el cerco y la captura. El cerco puede estar avanzando, las investigaciones pueden ser amplias y la presión puede aumentar, pero eso no significa que el objetivo ya haya sido detenido. Presentar esa diferencia correctamente
permite contar una historia mucho más sólida y, al mismo tiempo, mantener el dramatismo de un proceso que todavía está en desarrollo. El escenario actual muestra aún el abuelo mucho más presionado que en otras etapas de su trayectoria. Su nombre está en el centro de investigaciones. Su círculo cercano enfrenta problemas legales y las autoridades han dejado claro que buscan su detención. El territorio donde durante años tuvo influencia se encuentra bajo una vigilancia cada vez mayor y detrás de todo esto existe una estrategia que pretende reducir su capacidad de movimiento. Para Jarfush, el desafío no consiste únicamente en encontrar a una persona. Consiste en desmontar una red que ha sobrevivido durante años y que conoce perfectamente las condiciones de la región. Cada pieza de esa red puede ser importante. Cada operador puede tener información, cada vehículo, domicilio o comunicación puede ayudar a reconstruir el mapa de la organización. Por eso, cuando se habla de que Jarfush está detrás del abuelo Farías, la imagen más adecuada no es la de una persecución improvisada, sino la de un cerco que se va cerrando progresivamente. Un cerco construido mediante investigaciones, detenciones, aseguramientos y operaciones coordinadas. El desenlace todavía está pendiente. El abuelo continúa siendo un objetivo cuya captura representa un desafío para las autoridades, pero mientras la presión aumenta, también disminuyen las opciones para mantenerse oculto indefinidamente. Si las investigaciones continúan avanzando y las autoridades logran conectar las diferentes piezas de la estructura, el margen de maniobra puede reducirse todavía más. Y esa es quizá la parte más importante de toda esta historia. Los grandes golpes contra organizaciones criminales rara vez ocurren de la noche a la mañana. Normalmente son el resultado de meses o incluso años de investigación. Primero aparecen los nombres, después las investigaciones, posteriormente las órdenes de aprehensión y finalmente llega el momento en que las autoridades consideran que tienen las condiciones necesarias para actuar. El caso del abuelo Farías se encuentra precisamente dentro de esa dinámica. La presión ya existe, las investigaciones están sobre la mesa, las autoridades han reconocido que trabajan para lograr su detención y su entorno también ha comenzado a sentir las consecuencias. Si el operativo definitivo llega, probablemente no será producto de la casualidad, será la culminación de toda una cadena de información acumulada durante meses. Será el resultado de identificar quién protege al objetivo, dónde se mueve, qué recursos utiliza y cuáles son sus puntos vulnerables. Y será también la prueba definitiva de si la estrategia de inteligencia consiguió convertir años de investigaciones en una captura. Mientras tanto, el nombre de Jarfush seguirá apareciendo asociado con esta persecución, porque su estrategia representa precisamente eso, llevar la presión hasta las estructuras que las autoridades consideran prioritarias. En Michoacán, donde las organizaciones criminales han conseguido adaptarse repetidamente a los golpes del gobierno, la verdadera batalla no consiste solamente en detener a un hombre, consiste en evitar que detrás de ese hombre aparezca inmediatamente otro. El abuelo Farías puede ser una pieza importante dentro de ese tablero, pero la partida es mucho más grande. Se trata del control territorial, de las redes criminales, de las alianzas y de la capacidad de las autoridades para recuperar espacios donde durante años diferentes organizaciones han mantenido influencia. Por eso el cerco contra el abuelo representa mucho más que una búsqueda individual. Es una prueba para la estrategia de seguridad federal y para la capacidad del Estado de enfrentar estructuras que han demostrado una enorme capacidad de supervivencia. Jarfush puede presionar, investigar y coordinar operaciones, pero el resultado definitivo dependerá de que las autoridades logren convertir esa presión en una captura legalmente sustentada y posteriormente en una verdadera desarticulación de la estructura. La historia todavía no termina. El objetivo sigue siendo relevante. Las investigaciones continúan y Michoacán permanece como uno de los escenarios donde se juega una parte importante de la lucha contra las organizaciones criminales. El próximo movimiento puede cambiar nuevamente el equilibrio de la región. Y mientras ese momento llega, una cosa queda clara. El nombre de el abuelo Farías ya no aparece solamente como una figura del pasado criminal de Michoacán. Ahora forma parte de una agenda de seguridad en la que las autoridades federales han señalado abiertamente que buscan su detención. El cerco está planteado, la presión sobre su entorno ha aumentado y el desenlace dependerá de quién consiga dar el siguiente movimiento. A medida que aumenta la presión sobre la estructura relacionada con el abuelo Farías, también adquiere mayo
era importancia a la manera en que las autoridades interpretan los movimientos de quienes permanecen. Alrededor de Elan, una organización que durante años ha tenido capacidad para esconder a sus principales integrantes, puede comenzar a mostrar señales de debilitamiento cuando sus operadores dejan de actuar con la misma libertad. Los desplazamientos se vuelven más complicados, los puntos de reunión cambian, las comunicaciones se reducen y los integrantes comienzan a desconfiar unos de otros. Desde la perspectiva de inteligencia, esos cambios pueden resultar tan importantes como una detención. En una investigación de alto nivel, incluso un pequeño cambio de comportamiento puede convertirse en una pieza del rompecabezas. Las autoridades pueden analizar patrones, comparar movimientos y determinar qué personas mantienen contacto con otras. El objetivo no consiste únicamente en saber dónde se encuentra un determinado individuo, sino en comprender cómo funciona toda la estructura. Si una persona deja de aparecer en ciertos lugares, otra comienza a asumir determinadas funciones y una tercera modifica sus desplazamientos. Esos cambios pueden revelar que existe una reorganización interna. Eso es particularmente importante cuando se trata de una estructura que ha sobrevivido a diferentes etapas de confrontación. El conocimiento acumulado por sus integrantes puede permitirles adaptarse rápidamente a los operativos. Por eso las autoridades necesitan cambiar también sus métodos. La inteligencia se convierte en una carrera constante entre quienes intentan ocultarse y quienes buscan localizarlos. En el caso de el abuelo Farías, la presión sobre su entorno puede tener precisamente ese efecto. Si algunos de sus colaboradores enfrentan procesos legales y otros son identificados como objetivos, mantener una red amplia se vuelve mucho más difícil. Cada persona adicional que participa en la protección de un líder representa también un nuevo punto potencial de vulnerabilidad. Cuanto más grande es la estructura, más difícil resulta mantener todos sus movimientos en secreto. Por eso, un golpe contra un grupo criminal no debe medirse únicamente por la cantidad de armas aseguradas o personas detenidas. También debe observarse qué información se obtiene después de cada operación y cómo esa información permite avanzar hacia otros integrantes. Una detención puede generar nuevas líneas de investigación y esas líneas pueden conducir a otros operadores. De esta manera, una operación aparentemente limitada puede terminar teniendo consecuencias mucho mayores. La presión también puede extenderse al aspecto financiero. Una estructura criminal necesita dinero para mantener vehículos, viviendas, comunicaciones, protección y movilidad. Si las autoridades consiguen identificar y afectar esas fuentes de recursos, la organización puede perder capacidad operativa incluso antes de que sus principales integrantes sean capturados. Para un grupo acostumbrado a mantener presencia territorial, la pérdida de recursos puede convertirse en un problema crítico. En ese sentido, la persecución del abuelo no necesariamente tiene que desarrollarse únicamente en caminos rurales o comunidades de tierra caliente. También puede avanzar mediante investigaciones que sigan el rastro de los recursos utilizados por la estructura. El dinero, los vehículos, las propiedades y las relaciones empresariales pueden proporcionar información que ayude a reconstruir el funcionamiento de una organización. Todo esto explica por qué la presión federal puede sentirse incluso cuando no existe una captura espectacular. Una organización puede estar siendo investigada y debilitada durante meses sin que el público conozca todos los detalles. Las autoridades, por razones operativas, no suelen revelar cada movimiento antes de realizar una acción. De ahí que el silencio oficial no necesariamente signifique ausencia de actividad. El escenario alrededor de el abuelo también demuestra la importancia de la coordinación entre instituciones. Una investigación de estas características requiere diferentes capacidades. Unas instituciones pueden aportar inteligencia, otras realizar tareas de campo, otras encargarse de investigaciones financieras y otras ejecutar órdenes judiciales. La coordinación permite que la información obtenida por una dependencia pueda ser utilizada por las demás. Para una estructura criminal, enfrentarse a un aparato coordinado representa una dificultad considerable. Ya no basta con conocer las rutas que utiliza una determinada corporación policial. Tampoco resulta suficiente modificar un número telefónico o cambiar de vehículo. Cuando diferentes fuentes de información se cruzan, ocultarse durante largos periodos puede resultar cada vez más complicado. En este escenario, el nombre de Arfush representa la dirección política y estratégica de una parte importante de la ofensiva federal. Su papel no debe confundirse con el de un agente que personalmente participa en cada operativo.